Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés escuchando esto. Soy el doctor Alejandro Fuentes Eterno. Médico internista, especialista en endocrinología y metabolismo. Llevo 35 años en consulta. He tratado a más de 12,000 pacientes. Y hoy voy a contarte algo que ninguno de ellos escuchó en una consulta de 10 minutos, porque en 10 minutos no cabe. Bienvenido. Bienvenida. Este canal existe para darte el tiempo y la profundidad que mereces. Hoy vamos a pasar 1 hora y media juntos hablando de hormonas después de los 40. Sin tecnicismos innecesarios. Sin vender nada. Con bioquímica real y con soluciones que puedes empezar esta misma semana. Pero antes de empezar, quiero que hagas algo. Cierra los ojos un momento. Piensa en cómo eras hace 10 años. ¿Dormías mejor? ¿Tenías más energía al levantarte? ¿Tu ánimo era más estable a lo largo del día? ¿Te costaba menos mantener el peso aunque no siguieras ningún régimen especial? Ahora piensa en cómo estás hoy. Si hay una diferencia grande entre esas dos imágenes, no es porque hayas envejecido mal. No es por mala genética. No es porque seas perezoso o perezosa. Es porque tus hormonas cambiaron. Y nadie te explicó qué hacer cuando eso ocurre. Yo lo sé por experiencia propia. A los 58 años, con la presión en 180/110, el azúcar en ayunas en 7,8 y 22 kilos de sobrepeso, me convertí en el paciente más difícil que he tratado en mi vida. Porque me negaba a ver lo que tenía delante. Seguía haciendo lo mismo de siempre y empeorando cada año. Hasta que me hice la pregunta que llevo décadas haciéndoles a mis pacientes: ¿qué ha cambiado en mi cuerpo que antes no estaba pasando? La respuesta era obvia. Mis hormonas se habían desregulado. Y yo, médico con 30 años de experiencia, no lo había reconocido en mí mismo. Hoy, a mis 65 años, no tomo ningún medicamento. Mi presión es 116/74. Mi azúcar en ayunas es 5,1. Duermo de un tirón. Tengo más energía sostenida que a los 50. No porque tome hormonas artificiales ni suplementos caros, sino porque entendí cómo funciona el sistema hormonal después de los 40 y aprendí a trabajar con él en lugar de ignorarlo. Eso es exactamente lo que voy a enseñarte hoy. Paso a paso. Con calma. En profundidad. Vamos a hablar de estrógeno y progesterona y de cómo cambian en las mujeres después de los 40. Vamos a hablar de testosterona y andropausa en los hombres. Vamos a hablar del cortisol, la hormona del estrés que cuando está crónicamente elevada destruye todo lo demás. Vamos a hablar de la insulina y su conexión directa con el desequilibrio hormonal. Vamos a desmontar 2 mitos muy extendidos que probablemente estés siguiendo ahora mismo y que te están haciendo daño sin que lo sepas. Y al final, te doy un protocolo concreto basado en alimentos de tu mercado que puedes empezar esta misma semana. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Entonces empezamos. Llegamos ahora al primer producto estrella del protocolo. Y es uno que probablemente tienes en casa y que nunca has usado de esta forma. Las semillas de lino. Las semillas de lino contienen 3 compuestos que trabajan juntos para modular el sistema hormonal después de los 40. Y lo hacen de una forma que ningún suplemento de farmacia puede replicar en conjunto.
El primero son los lignanos. Los lignanos son fitoestrógenos, pero de un tipo muy diferente a los de la soja que analizamos antes. Tienen una acción moduladora bidireccional. Cuando el estrógeno está demasiado alto, los lignanos del lino compiten con él por los receptores, reduciendo su efecto excesivo. Cuando el estrógeno está demasiado bajo, los lignanos ofrecen una señal estrogénica débil que suaviza la transición. Esto es importante. No es que suban el estrógeno. Es que moderan sus fluctuaciones. Eso explica por qué los estudios con semillas de lino muestran reducción de los sofocos en mujeres menopáusicas, no porque reemplacen el estrógeno, sino porque reducen las oscilaciones bruscas que activan el hipotálamo. El segundo compuesto son los ácidos grasos omega 3, en forma de ácido alfa-linolénico. Las semillas de lino son la fuente vegetal más rica en omega 3. Y el omega 3 tiene un papel directo en la síntesis de hormonas esteroideas, es precursor de las prostaglandinas que regulan los procesos inflamatorios que afectan al entorno hormonal. El tercer compuesto es la fibra soluble, específicamente la fibra de mucílago. Esta fibra, cuando llega al intestino, captura el estrógeno que el hígado ha procesado y que está esperando ser reabsorbido. Lo envuelve y lo expulsa con las heces. Esto previene la recirculación del estrógeno viejo, que es una de las causas de la dominancia estrogénica. Para los hombres, las semillas de lino tienen un beneficio específico. Los lignanos inhiben la enzima 5-alfa-reductasa, que es la enzima que convierte la testosterona en dihidrotestosterona. Recordad que la dihidrotestosterona es la forma más agresiva, asociada con el aumento de la próstata y con la pérdida de cabello. Reducir su conversión, sin reducir la testosterona total, es exactamente lo que muchos hombres después de los 50 necesitan. ¿Cómo tomar las semillas de lino correctamente? Primero, deben ser molidas. La semilla entera pasa por el intestino sin digerirse. El molido es imprescindible para liberar los lignanos. Puedes molerlas tú mismo en casa con un molinillo de café o comprarlas ya molidas. Segundo, deben tomarse recién molidas o conservadas en el refrigerador. Los ácidos grasos omega 3 se oxidan con el calor y la luz. Las semillas molidas guardadas a temperatura ambiente pierden su valor nutricional en pocos días. Tercero, la dosis estudiada en los ensayos clínicos con mejores resultados es de 2 cucharadas soperas al día, que equivalen a unos 25 gramos. No más. La fibra de lino en exceso puede interferir con la absorción de ciertos medicamentos. ¿Cómo incorporarlas? 2 cucharadas soperas de semillas de lino molidas en el desayuno, sobre un yogur natural sin azúcar, mezcladas en un batido, espolvoreadas sobre huevos revueltos o sobre ensalada. Sin calentar. Sin cocinar. El calor destruye los lignanos. Costo, menos de 2 euros la semana. Disponible en cualquier herbolario o supermercado. Sin receta. Sin efectos secundarios conocidos en las dosis recomendadas. Con una base de evidencia sólida en estudios publicados. María lleva 4 meses tomando semillas de lino molidas cada mañana. Sus sofocos se redujeron un 70% en el primer mes. No es el único cambio que hizo. Pero es el que ella misma identifica como el más rápido y visible. Llegamos ahora al primer producto estrella del protocolo. Y es uno que probablemente tienes en casa y que nunca has usado de esta forma. Las semillas de lino.
Las semillas de lino contienen 3 compuestos que trabajan juntos para modular el sistema hormonal después de los 40. Y lo hacen de una forma que ningún suplemento de farmacia puede replicar en conjunto. El primero son los lignanos. Los lignanos son fitoestrógenos, pero de un tipo muy diferente a los de la soja que analizamos antes. Tienen una acción moduladora bidireccional. Cuando el estrógeno está demasiado alto, los lignanos del lino compiten con él por los receptores, reduciendo su efecto excesivo. Cuando el estrógeno está demasiado bajo, los lignanos ofrecen una señal estrogénica débil que suaviza la transición. Esto es importante. No es que suban el estrógeno. Es que moderan sus fluctuaciones. Eso explica por qué los estudios con semillas de lino muestran reducción de los sofocos en mujeres menopáusicas, no porque reemplacen el estrógeno, sino porque reducen las oscilaciones bruscas que activan el hipotálamo. El segundo compuesto son los ácidos grasos omega 3, en forma de ácido alfa-linolénico. Las semillas de lino son la fuente vegetal más rica en omega 3. Y el omega 3 tiene un papel directo en la síntesis de hormonas esteroideas, es precursor de las prostaglandinas, que regulan los procesos inflamatorios que afectan al entorno hormonal. El tercer compuesto es la fibra soluble, específicamente la fibra de mucílago. Esta fibra, cuando llega al intestino, captura el estrógeno que el hígado ha procesado y que está esperando ser reabsorbido. Lo envuelve y lo expulsa con las heces. Esto previene la recirculación del estrógeno viejo, que es una de las causas de la dominancia estrogénica. Para los hombres, las semillas de lino tienen un beneficio específico. Los lignanos inhiben la enzima 5-alfa-reductasa, que es la enzima que convierte la testosterona en dihidrotestosterona. Recordad que la dihidrotestosterona es la forma más agresiva, asociada con el aumento de la próstata y con la pérdida de cabello. Reducir su conversión, sin reducir la testosterona total, es exactamente lo que muchos hombres después de los 50 necesitan. ¿Cómo tomar las semillas de lino correctamente? Primero, deben ser molidas. La semilla entera pasa por el intestino sin digerirse. El molido es imprescindible para liberar los lignanos. Puedes molerlas tú mismo en casa con un molinillo de café o comprarlas ya molidas. Segundo, deben tomarse recién molidas o conservadas en el refrigerador. Los ácidos grasos omega 3 se oxidan con el calor y la luz. Las semillas molidas guardadas a temperatura ambiente pierden su valor nutricional en pocos días. Tercero, la dosis estudiada en los ensayos clínicos con mejores resultados es de 2 cucharadas soperas al día, que equivalen a unos 25 gramos. No más. La fibra de lino en exceso puede interferir con la absorción de ciertos medicamentos. ¿Cómo incorporarlas? 2 cucharadas soperas de semillas de lino molidas en el desayuno, sobre un yogur natural sin azúcar, mezcladas en un batido, espolvoreadas sobre huevos revueltos o sobre ensalada. Sin calentar. Sin cocinar. El calor destruye los lignanos. Costo, menos de 2 euros la semana. Disponible en cualquier herbolario o supermercado. Sin receta. Sin efectos secundarios conocidos en las dosis recomendadas. Con una base de evidencia sólida en estudios publicados. María lleva 4 meses tomando semillas de lino molidas cada mañana. Sus sofocos se redujeron un 70% en el primer mes. No es el único cambio que hizo, pero es el que ella misma identifica como el más rápido y visible.
Vamos ahora a lo que ocurre en las mujeres después de los 40. Y voy a pedirte que, si eres hombre, no adelantes este capítulo. Porque lo que voy a explicar aquí también te afecta a ti. La bioquímica del estrógeno no es solo un asunto de mujeres. Enseguida entenderás por qué. El estrógeno no es una sola hormona. Es una familia de hormonas. Las principales son el estradiol, la estrona y el estriol. Durante los años fértiles, el estradiol es el dominante. Es el más potente. El que mantiene los huesos densos, la piel elástica, la memoria activa, la mucosa vaginal hidratada, el corazón protegido y el estado de ánimo estable. A partir de los 40, y especialmente entre los 45 y los 52, los ovarios empiezan a reducir su producción de estradiol de forma gradual. Esto es la perimenopausia. No es un evento puntual. Es una transición que puede durar entre 4 y 10 años. Durante esa transición, los niveles de estradiol no bajan de forma lineal y suave. Bajan de forma irregular. Un mes están relativamente altos. El siguiente caen. Luego suben un poco. Luego vuelven a caer. Ese patrón irregular es lo que produce la mayoría de los síntomas que las mujeres describen: los sofocos, el insomnio, la irritabilidad, la niebla mental, la sensación de no reconocerse a sí misma. El cuerpo tarda en adaptarse a un nivel que cambia todo el tiempo. La progesterona cae antes y más bruscamente que el estrógeno. Empieza a declinar alrededor de los 35 años en muchas mujeres. Es silenciosa. No produce síntomas tan llamativos como el estrógeno. Pero su caída tiene consecuencias profundas: peor calidad del sueño, mayor ansiedad, más retención de líquidos, más sensibilidad emocional, ciclos menstruales más irregulares. Muchas mujeres que llegan a consulta dicen: desde los 40 tengo un sueño horrible. No me duermo bien, y si me duermo, me despierto a mitad de la noche. Y cuando les explico que la progesterona tiene un efecto sedante y ansiolítico natural, y que su producción lleva años declinando, la expresión de alivio que ponen es inconfundible. Por fin algo tiene sentido. Ahora, lo que muy pocos saben: el estrógeno tiene receptores en el cerebro. No solo en el útero y los huesos. En el cerebro. Específicamente en zonas relacionadas con la memoria, la concentración y el procesamiento emocional. Cuando el estrógeno baja, esas zonas del cerebro reciben menos señal. Y eso produce exactamente lo que María describía: la sensación de que la mente va más lenta. Que las palabras no salen. Que se olvidan cosas que antes nunca se olvidaban. No es demencia. No es depresión. Es déficit de estrógeno en el cerebro. Y tiene solución. ¿Y los sofocos? Los sofocos ocurren porque el hipotálamo, el termostato del cuerpo, usa el estrógeno como señal de referencia para regular la temperatura. Cuando el estrógeno oscila, el hipotálamo recibe señales confusas. Cree que el cuerpo se está sobrecalentando cuando no es así. Y activa el mecanismo de enfriamiento, vasodilatación periférica y sudoración. Eso es un sofoco. No es peligroso. Pero es incómodo. Y completamente evitable si se entiende el mecanismo. En los próximos capítulos vamos a ver qué alimentos modulan naturalmente estos niveles sin hormonas artificiales. Pero antes, necesitamos hablar de los hombres. Porque la testosterona tiene su propia historia después de los 40.
Y es una historia que pocos hombres quieren escuchar, pero todos necesitan conocer. Vamos ahora a lo que ocurre en las mujeres después de los 40. Y voy a pedirte que, si eres hombre, no adelantes este capítulo. Porque lo que voy a explicar aquí también te afecta a ti. La bioquímica del estrógeno no es solo un asunto de mujeres. Enseguida entenderás por qué. El estrógeno no es una sola hormona. Es una familia de hormonas. Las principales son el estradiol, la estrona y el estriol. Durante los años fértiles, el estradiol es el dominante. Es el más potente. El que mantiene los huesos densos, la piel elástica, la memoria activa, la mucosa vaginal hidratada, el corazón protegido y el estado de ánimo estable. A partir de los 40, y especialmente entre los 45 y los 52, los ovarios empiezan a reducir su producción de estradiol de forma gradual. Esto es la perimenopausia. No es un evento puntual. Es una transición que puede durar entre 4 y 10 años. Durante esa transición, los niveles de estradiol no bajan de forma lineal y suave. Bajan de forma irregular. Un mes están relativamente altos. El siguiente caen. Luego suben un poco. Luego vuelven a caer. Ese patrón irregular es lo que produce la mayoría de los síntomas que las mujeres describen: los sofocos, el insomnio, la irritabilidad, la niebla mental, la sensación de no reconocerse a sí misma. El cuerpo tarda en adaptarse a un nivel que cambia todo el tiempo. La progesterona cae antes y más bruscamente que el estrógeno. Empieza a declinar alrededor de los 35 años en muchas mujeres. Es silenciosa. No produce síntomas tan llamativos como el estrógeno. Pero su caída tiene consecuencias profundas: peor calidad del sueño, mayor ansiedad, más retención de líquidos, más sensibilidad emocional, ciclos menstruales más irregulares. Muchas mujeres que llegan a consulta dicen: desde los 40 tengo un sueño horrible. No me duermo bien, y si me duermo, me despierto a mitad de la noche. Y cuando les explico que la progesterona tiene un efecto sedante y ansiolítico natural, y que su producción lleva años declinando, la expresión de alivio que ponen es inconfundible. Por fin algo tiene sentido. Ahora, lo que muy pocos saben: el estrógeno tiene receptores en el cerebro. No solo en el útero y los huesos. En el cerebro. Específicamente en zonas relacionadas con la memoria, la concentración y el procesamiento emocional. Cuando el estrógeno baja, esas zonas del cerebro reciben menos señal. Y eso produce exactamente lo que María describía: la sensación de que la mente va más lenta. Que las palabras no salen. Que se olvidan cosas que antes nunca se olvidaban. No es demencia. No es depresión. Es déficit de estrógeno en el cerebro. Y tiene solución. ¿Y los sofocos? Los sofocos ocurren porque el hipotálamo, el termostato del cuerpo, usa el estrógeno como señal de referencia para regular la temperatura. Cuando el estrógeno oscila, el hipotálamo recibe señales confusas. Cree que el cuerpo se está sobrecalentando cuando no es así. Y activa el mecanismo de enfriamiento, vasodilatación periférica y sudoración. Eso es un sofoco. No es peligroso. Pero es incómodo. Y completamente evitable si se entiende el mecanismo. En los próximos capítulos vamos a ver qué alimentos modulan naturalmente estos niveles sin hormonas artificiales. Pero antes, necesitamos hablar de los hombres.
Porque la testosterona tiene su propia historia después de los 40. Y es una historia que pocos hombres quieren escuchar, pero todos necesitan conocer. Vamos ahora con el personaje más destructivo de toda esta historia. El que trabaja en silencio. El que cuando está elevado de forma crónica, destruye el estrógeno, destruye la testosterona, destruye el sueño, destruye la masa muscular, destruye la memoria y acumula grasa en el abdomen. Se llama cortisol. El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales. Su función original es brillante, preparar al cuerpo para responder a situaciones de peligro inmediato. Cuando percibes una amenaza real, el cortisol se dispara en segundos. Le dice al corazón que lata más rápido. Manda más sangre a los músculos. Libera glucosa almacenada para dar energía inmediata. Suprime funciones no urgentes como la digestión y el sistema inmune. Todo para que puedas correr o pelear. Ese sistema funciona perfectamente para peligros que duran minutos. Un perro que te ataca. Un coche que se cruza. Una emergencia puntual. El problema es que hoy vivimos bajo un tipo de estrés diferente. No son peligros físicos de 5 minutos. Son presiones crónicas que duran semanas, meses, años. El trabajo, las deudas, la familia, la incertidumbre, el teléfono encendido a las 11 de la noche. El cuerpo no distingue entre un tigre y una reunión complicada de trabajo. Para el sistema nervioso, la amenaza es amenaza. Y el cortisol se activa. El cortisol crónico, el que está elevado semana tras semana, tiene consecuencias devastadoras que se acumulan despacio. La primera consecuencia es el agotamiento de la progesterona. Cuando el cuerpo necesita fabricar mucho cortisol durante tiempo prolongado, usa los mismos precursores que usa para fabricar progesterona. Y cuando elige entre las dos, siempre prioriza el cortisol, porque para el organismo la supervivencia tiene prioridad sobre la reproducción. Esto se llama el robo del pregnenolona. Y explica por qué tantas mujeres con vidas muy estresadas tienen niveles de progesterona extremadamente bajos aunque sus ovarios funcionen bien. La segunda consecuencia es la resistencia a la insulina. El cortisol eleva la glucosa en sangre para dar energía de emergencia. Si eso ocurre de forma repetida y sostenida, las células empiezan a volverse resistentes a la insulina para protegerse del exceso de glucosa. El resultado es más azúcar en sangre, más insulina, más almacenamiento de grasa, especialmente alrededor del abdomen. La tercera consecuencia es la destrucción muscular. El cortisol, cuando está crónicamente elevado, activa un proceso llamado catabolismo proteico. Básicamente el cuerpo empieza a descomponer el tejido muscular para obtener aminoácidos que pueda convertir en glucosa. Es una medida de emergencia que tiene sentido en una crisis puntual, pero que si se activa semana tras semana, produce pérdida muscular significativa. La cuarta consecuencia es el impacto en el sueño. El cortisol tiene un ritmo natural, alto por la mañana para darte energía al despertar, y bajo por la noche para permitir que la melatonina actúe y puedas dormir. Cuando el estrés crónico desregula ese ritmo, el cortisol sigue alto por la noche. Y el resultado es lo que tantas personas describen: mente que no para, incapacidad de relajarse, despertarse en mitad de la noche con pensamientos. La quinta consecuencia, que es la más directamente relacionada con el equilibrio hormonal, es que el cortisol elevado reduce directamente la producción de testosterona en los testículos,
Y amplifica la caída del estrógeno durante la perimenopausia porque ambas tienen que competir por los mismos recursos metabólicos. El estrés crónico no es solo un problema emocional. Es una emergencia bioquímica. Y gestionarlo es una parte irrenunciable de cualquier protocolo hormonal que quiera funcionar de verdad. Vamos ahora con el personaje más destructivo de toda esta historia. El que trabaja en silencio. El que cuando está elevado de forma crónica, destruye el estrógeno, destruye la testosterona, destruye el sueño, destruye la masa muscular, destruye la memoria y acumula grasa en el abdomen. Se llama cortisol. El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales. Su función original es brillante, preparar al cuerpo para responder a situaciones de peligro inmediato. Cuando percibes una amenaza real, el cortisol se dispara en segundos. Le dice al corazón que lata más rápido. Manda más sangre a los músculos. Libera glucosa almacenada para dar energía inmediata. Suprime funciones no urgentes como la digestión y el sistema inmune. Todo para que puedas correr o pelear. Ese sistema funciona perfectamente para peligros que duran minutos. Un perro que te ataca. Un coche que se cruza. Una emergencia puntual. El problema es que hoy vivimos bajo un tipo de estrés diferente. No son peligros físicos de 5 minutos. Son presiones crónicas que duran semanas, meses, años. El trabajo, las deudas, la familia, la incertidumbre, el teléfono encendido a las 11 de la noche. El cuerpo no distingue entre un tigre y una reunión complicada de trabajo. Para el sistema nervioso, la amenaza es amenaza. Y el cortisol se activa. El cortisol crónico, el que está elevado semana tras semana, tiene consecuencias devastadoras que se acumulan despacio. La primera consecuencia es el agotamiento de la progesterona. Cuando el cuerpo necesita fabricar mucho cortisol durante tiempo prolongado, usa los mismos precursores que usa para fabricar progesterona. Y cuando elige entre las dos, siempre prioriza el cortisol, porque para el organismo la supervivencia tiene prioridad sobre la reproducción. Esto se llama el robo del pregnenolona. Y explica por qué tantas mujeres con vidas muy estresadas tienen niveles de progesterona extremadamente bajos aunque sus ovarios funcionen bien. La segunda consecuencia es la resistencia a la insulina. El cortisol eleva la glucosa en sangre para dar energía de emergencia. Si eso ocurre de forma repetida y sostenida, las células empiezan a volverse resistentes a la insulina para protegerse del exceso de glucosa. El resultado es más azúcar en sangre, más insulina, más almacenamiento de grasa, especialmente alrededor del abdomen. La tercera consecuencia es la destrucción muscular. El cortisol, cuando está crónicamente elevado, activa un proceso llamado catabolismo proteico. Básicamente el cuerpo empieza a descomponer el tejido muscular para obtener aminoácidos que pueda convertir en glucosa. Es una medida de emergencia que tiene sentido en una crisis puntual, pero que si se activa semana tras semana, produce pérdida muscular significativa. La cuarta consecuencia es el impacto en el sueño. El cortisol tiene un ritmo natural, alto por la mañana para darte energía al despertar, y bajo por la noche para permitir que la melatonina actúe y puedas dormir. Cuando el estrés crónico desregula ese ritmo, el cortisol sigue alto por la noche. Y el resultado es lo que tantas personas describen: mente que no para, incapacidad de relajarse, despertarse en mitad de la noche con pensamientos.
La quinta consecuencia, que es la más directamente relacionada con el equilibrio hormonal, es que el cortisol elevado reduce directamente la producción de testosterona en los testículos y amplifica la caída del estrógeno durante la perimenopausia porque ambas tienen que competir por los mismos recursos metabólicos. El estrés crónico no es solo un problema emocional. Es una emergencia bioquímica. Y gestionarlo es una parte irrenunciable de cualquier protocolo hormonal que quiera funcionar de verdad. Vamos ahora con el personaje más destructivo de toda esta historia. El que trabaja en silencio. El que cuando está elevado de forma crónica, destruye el estrógeno, destruye la testosterona, destruye el sueño, destruye la masa muscular, destruye la memoria y acumula grasa en el abdomen. Se llama cortisol. El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales. Su función original es brillante, preparar al cuerpo para responder a situaciones de peligro inmediato. Cuando percibes una amenaza real, el cortisol se dispara en segundos. Le dice al corazón que lata más rápido. Manda más sangre a los músculos. Libera glucosa almacenada para dar energía inmediata. Suprime funciones no urgentes como la digestión y el sistema inmune. Todo para que puedas correr o pelear. Ese sistema funciona perfectamente para peligros que duran minutos. Un perro que te ataca. Un coche que se cruza. Una emergencia puntual. El problema es que hoy vivimos bajo un tipo de estrés diferente. No son peligros físicos de 5 minutos. Son presiones crónicas que duran semanas, meses, años. El trabajo, las deudas, la familia, la incertidumbre, el teléfono encendido a las 11 de la noche. El cuerpo no distingue entre un tigre y una reunión complicada de trabajo. Para el sistema nervioso, la amenaza es amenaza. Y el cortisol se activa. El cortisol crónico, el que está elevado semana tras semana, tiene consecuencias devastadoras que se acumulan despacio. La primera consecuencia es el agotamiento de la progesterona. Cuando el cuerpo necesita fabricar mucho cortisol durante tiempo prolongado, usa los mismos precursores que usa para fabricar progesterona. Y cuando elige entre las dos, siempre prioriza el cortisol, porque para el organismo la supervivencia tiene prioridad sobre la reproducción. Esto se llama el robo del pregnenolona. Y explica por qué tantas mujeres con vidas muy estresadas tienen niveles de progesterona extremadamente bajos aunque sus ovarios funcionen bien. La segunda consecuencia es la resistencia a la insulina. El cortisol eleva la glucosa en sangre para dar energía de emergencia. Si eso ocurre de forma repetida y sostenida, las células empiezan a volverse resistentes a la insulina para protegerse del exceso de glucosa. El resultado es más azúcar en sangre, más insulina, más almacenamiento de grasa, especialmente alrededor del abdomen. La tercera consecuencia es la destrucción muscular. El cortisol, cuando está crónicamente elevado, activa un proceso llamado catabolismo proteico. Básicamente el cuerpo empieza a descomponer el tejido muscular para obtener aminoácidos que pueda convertir en glucosa. Es una medida de emergencia que tiene sentido en una crisis puntual, pero que si se activa semana tras semana, produce pérdida muscular significativa. La cuarta consecuencia es el impacto en el sueño. El cortisol tiene un ritmo natural, alto por la mañana para darte energía al despertar, y bajo por la noche para permitir que la melatonina actúe y puedas dormir. Cuando el estrés crónico desregula ese ritmo, el cortisol sigue alto por la noche.
Y el resultado es lo que tantas personas describen: mente que no para, incapacidad de relajarse, despertarse en mitad de la noche con pensamientos. La quinta consecuencia, que es la más directamente relacionada con el equilibrio hormonal, es que el cortisol elevado reduce directamente la producción de testosterona en los testículos y amplifica la caída del estrógeno durante la perimenopausia, porque ambas tienen que competir por los mismos recursos metabólicos. El estrés crónico no es solo un problema emocional. Es una emergencia bioquímica. Y gestionarlo es una parte irrenunciable de cualquier protocolo hormonal que quiera funcionar de verdad. El segundo mito afecta principalmente a los hombres. Y dice así: para mantener la testosterona alta hay que comer mucha carne roja. Cuanta más proteína animal, más testosterona. Esto circula en gimnasios, en foros de salud masculina, en canales de YouTube de fitness. Y tiene una parte de verdad mezclada con una simplificación peligrosa. La parte de verdad: el colesterol es precursor de todas las hormonas esteroideas, incluyendo la testosterona. Sin colesterol, no hay testosterona. Y la carne roja contiene colesterol y zinc, dos elementos importantes para la síntesis de testosterona. La simplificación peligrosa: concluir de ahí que comer más carne roja sube la testosterona, es como decir que echar más gasolina al depósito hace que el motor funcione mejor aunque el carburador esté obstruido. El combustible importa, pero el estado del motor importa más. Los estudios sobre dietas altas en proteína animal y testosterona muestran resultados mixtos y contradictorios. Algunos muestran pequeños aumentos. Otros muestran que dietas muy altas en proteína animal, especialmente cuando incluyen grandes cantidades de carnes procesadas, están asociadas con mayor inflamación sistémica, y la inflamación crónica suprime la producción de testosterona. ¿Por qué? Porque la inflamación activa el cortisol, y el cortisol, como ya vimos, compite directamente con la testosterona por los precursores. Hay más. Las carnes procesadas, los embutidos, los fiambres, contienen nitratos y aditivos que interfieren con la función endocrina. Varios estudios han encontrado que el consumo habitual de carnes procesadas está asociado con niveles más bajos de testosterona, no más altos. Y luego está el tema del zinc. Es cierto que el zinc es fundamental para la síntesis de testosterona. Pero la carne roja no es la única ni la mejor fuente de zinc biodisponible. Las ostras tienen 4 veces más zinc por gramo que la carne de vacuno. Las semillas de calabaza tienen una concentración de zinc muy alta y además contienen fitosteroles que inhiben la conversión de testosterona en dihidrotestosterona, la forma más agresiva que está asociada con la pérdida de cabello y el crecimiento de la próstata. ¿Entonces hay que dejar de comer carne roja? No. La carne roja magra, en cantidades moderadas, 2 o 3 veces por semana, como parte de una dieta variada, no tiene ningún problema. El problema es la narrativa de que más carne equivale a más testosterona. No es así. Lo que sí tiene evidencia sólida para mantener niveles óptimos de testosterona después de los 40 es un sueño de calidad de 7 a 8 horas, un nivel bajo de cortisol crónico, ejercicio de fuerza regular con descanso adecuado, niveles óptimos de zinc y selenio en la dieta, y mantener un porcentaje de grasa corporal moderado, especialmente reduciendo la grasa visceral. Ninguno de esos factores se resume en comer más carne. Todos ellos, en cambio, tienen evidencia científica robusta.
Y todos ellos son parte del protocolo que vamos a ver a continuación. Llegamos ahora al primer producto estrella del protocolo. Y es uno que probablemente tienes en casa y que nunca has usado de esta forma. Las semillas de lino. Las semillas de lino contienen 3 compuestos que trabajan juntos para modular el sistema hormonal después de los 40. Y lo hacen de una forma que ningún suplemento de farmacia puede replicar en conjunto. El primero son los lignanos. Los lignanos son fitoestrógenos, pero de un tipo muy diferente a los de la soja que analizamos antes. Tienen una acción moduladora bidireccional. Cuando el estrógeno está demasiado alto, los lignanos de lino compiten con él por los receptores, reduciendo su efecto excesivo. Cuando el estrógeno está demasiado bajo, los lignanos ofrecen una señal estrogénica débil que suaviza la transición. Esto es importante. No es que suban el estrógeno. Es que moderan sus fluctuaciones. Eso explica por qué los estudios con semillas de lino muestran reducción de los sofocos en mujeres menopáusicas, no porque reemplacen el estrógeno, sino porque reducen las oscilaciones bruscas que activan el hipotálamo. El segundo compuesto son los ácidos grasos omega 3, en forma de ácido alfa-linolénico. Las semillas de lino son la fuente vegetal más rica en omega 3. Y el omega 3 tiene un papel directo en la síntesis de hormonas esteroideas, es precursor de las prostaglandinas, que regulan los procesos inflamatorios que afectan al entorno hormonal. El tercer compuesto es la fibra soluble, específicamente la fibra de mucílago. Esta fibra, cuando llega al intestino, captura el estrógeno que el hígado ha procesado y que está esperando ser reabsorbido. Lo envuelve y lo expulsa con las heces. Esto previene la recirculación del estrógeno viejo, que es una de las causas de la dominancia estrogénica. Para los hombres, las semillas de lino tienen un beneficio específico. Los lignanos inhiben la enzima 5-alfa-reductasa, que es la enzima que convierte la testosterona en dihidrotestosterona. Recordad que la dihidrotestosterona es la forma más agresiva, asociada con el aumento de la próstata y con la pérdida de cabello. Reducir su conversión, sin reducir la testosterona total, es exactamente lo que muchos hombres después de los 50 necesitan. ¿Cómo tomar las semillas de lino correctamente? Primero, deben ser molidas. La semilla entera pasa por el intestino sin digerirse. El molido es imprescindible para liberar los lignanos. Puedes molerlas tú mismo en casa con un molinillo de café o comprarlas ya molidas. Segundo, deben tomarse recién molidas o conservadas en el refrigerador. Los ácidos grasos omega 3 se oxidan con el calor y la luz. Las semillas molidas guardadas a temperatura ambiente pierden su valor nutricional en pocos días. Tercero, la dosis estudiada en los ensayos clínicos con mejores resultados es de 2 cucharadas soperas al día, que equivalen a unos 25 gramos. No más. La fibra de lino en exceso puede interferir con la absorción de ciertos medicamentos. ¿Cómo incorporarlas? 2 cucharadas soperas de semillas de lino molidas en el desayuno, sobre un yogur natural sin azúcar, mezcladas en un batido, espolvoreadas sobre huevos revueltos o sobre ensalada. Sin calentar. Sin cocinar. El calor destruye los lignanos. Costo, menos de 2 euros la semana. Disponible en cualquier herbolario o supermercado. Sin receta. Sin efectos secundarios conocidos en las dosis recomendadas. Con una base de evidencia sólida en estudios publicados.
María lleva 4 meses tomando semillas de lino molidas cada mañana. Sus sofocos se redujeron un 70% en el primer mes. No es el único cambio que hizo, pero es el que ella misma identifica como el más rápido y visible. Llegamos ahora al primer producto estrella del protocolo. Y es uno que probablemente tienes en casa y que nunca has usado de esta forma. Las semillas de lino. Las semillas de lino contienen 3 compuestos que trabajan juntos para modular el sistema hormonal después de los 40. Y lo hacen de una forma que ningún suplemento de farmacia puede replicar en conjunto. El primero son los lignanos. Los lignanos son fitoestrógenos, pero de un tipo muy diferente a los de la soja que analizamos antes. Tienen una acción moduladora bidireccional. Cuando el estrógeno está demasiado alto, los lignanos del lino compiten con él por los receptores, reduciendo su efecto excesivo. Cuando el estrógeno está demasiado bajo, los lignanos ofrecen una señal estrogénica débil que suaviza la transición. Esto es importante. No es que suban el estrógeno. Es que moderan sus fluctuaciones. Eso explica por qué los estudios con semillas de lino muestran reducción de los sofocos en mujeres menopáusicas, no porque reemplacen el estrógeno, sino porque reducen las oscilaciones bruscas que activan el hipotálamo. El segundo compuesto son los ácidos grasos omega 3, en forma de ácido alfa-linolénico. Las semillas de lino son la fuente vegetal más rica en omega 3. Y el omega 3 tiene un papel directo en la síntesis de hormonas esteroideas, es precursor de las prostaglandinas que regulan los procesos inflamatorios que afectan al entorno hormonal. El tercer compuesto es la fibra soluble, específicamente la fibra de mucílago. Esta fibra, cuando llega al intestino, captura el estrógeno que el hígado ha procesado y que está esperando ser reabsorbido. Lo envuelve y lo expulsa con las heces. Esto previene la recirculación del estrógeno viejo, que es una de las causas de la dominancia estrogénica. Para los hombres, las semillas de lino tienen un beneficio específico. Los lignanos inhiben la enzima 5-alfa-reductasa, que es la enzima que convierte la testosterona en dihidrotestosterona. Recordad que la dihidrotestosterona es la forma más agresiva, asociada con el aumento de la próstata y con la pérdida de cabello. Reducir su conversión, sin reducir la testosterona total, es exactamente lo que muchos hombres después de los 50 necesitan. ¿Cómo tomar las semillas de lino correctamente? Primero, deben ser molidas. La semilla entera pasa por el intestino sin digerirse. El molido es imprescindible para liberar los lignanos. Puedes molerlas tú mismo en casa con un molinillo de café o comprarlas ya molidas. Segundo, deben tomarse recién molidas o conservadas en el refrigerador. Los ácidos grasos omega 3 se oxidan con el calor y la luz. Las semillas molidas guardadas a temperatura ambiente pierden su valor nutricional en pocos días. Tercero, la dosis estudiada en los ensayos clínicos con mejores resultados es de 2 cucharadas soperas al día, que equivalen a unos 25 gramos. No más. La fibra de lino en exceso puede interferir con la absorción de ciertos medicamentos. ¿Cómo incorporarlas? 2 cucharadas soperas de semillas de lino molidas en el desayuno, sobre un yogur natural sin azúcar, mezcladas en un batido, espolvoreadas sobre huevos revueltos o sobre ensalada. Sin calentar. Sin cocinar. El calor destruye los lignanos. Costo, menos de 2 euros la semana. Disponible en cualquier herbolario o supermercado.
Sin receta. Sin efectos secundarios conocidos en las dosis recomendadas. Con una base de evidencia sólida en estudios publicados. María lleva 4 meses tomando semillas de lino molidas cada mañana. Sus sofocos se redujeron un 70% en el primer mes. No es el único cambio que hizo, pero es el que ella misma identifica como el más rápido y visible. Hemos llegado al final. Y en este capítulo voy a hacer 3 cosas: darte el protocolo completo y concreto para empezar esta semana, hacerte una propuesta de reto de 72 horas, y cerrarte este video con algo que quiero que recuerdes cuando lo apagues. El protocolo se divide en 4 áreas. Primera área, el sueño. Sin sueño de calidad, ningún protocolo hormonal funciona. Durante el sueño profundo el cuerpo produce el 80% de su testosterona diaria. Durante el sueño profundo la progesterona hace su efecto reparador. Durante el sueño profundo el cortisol baja a sus niveles más bajos. La acción concreta esta semana: fijar una hora de dormir y una hora de levantarse, y mantenerlas todos los días incluido el fin de semana. El ritmo circadiano estable es el factor de estilo de vida con mayor impacto individual en los niveles hormonales. No el ejercicio. No la dieta. El sueño con ritmo fijo. Segunda área, la alimentación antiinflamatoria. No se trata de seguir una dieta estricta. Se trata de reducir los picos de insulina y la inflamación crónica que deshacen el equilibrio hormonal. Las acciones concretas: eliminar o reducir significativamente azúcar añadida, harinas blancas, bebidas azucaradas y lácteos en la cena. Añadir 2 cucharadas de semillas de lino molidas cada mañana en el desayuno. Añadir 2 nueces de Brasil al día. Incorporar semillas de calabaza como tentempié o sobre ensaladas. Comer proteína completa en el desayuno, preferentemente huevos, para estabilizar la glucosa desde primera hora. Tercera área, el movimiento. No necesitas un gimnasio. Necesitas 30 minutos de caminata al día mínimo, con alguna resistencia si es posible. Y 2 sesiones semanales de ejercicio de fuerza, aunque sean con el peso del cuerpo. Sentadillas, flexiones, zancadas. El músculo activo reduce la insulina basal y mejora la sensibilidad hormonal a nivel celular. Cuarta área, la gestión del cortisol. Una técnica concreta con evidencia: la respiración 4-7-8. Inhala por la nariz 4 segundos, retén el aire 7 segundos, exhala por la boca 8 segundos. 4 ciclos antes de dormir. Esta técnica activa el sistema nervioso parasimpático y reduce el cortisol nocturno de forma medida. Ahora el reto de 72 horas. Quiero que hagas una sola cosa diferente esta semana. Solo una. La que te parezca más fácil de empezar. Si nunca has tomado semillas de lino, compra semillas de lino esta tarde, muélelas, y mañana por la mañana ponlas en tu desayuno. Si tu sueño es irregular, decide ahora a qué hora vas a dormir mañana. Y cúmplelo. Si el estrés es tu mayor problema, practica la respiración 4-7-8 esta noche antes de acostarte. Y luego escribe en los comentarios qué elegiste. Y en 72 horas, vuelve y cuéntame cómo te fue. Porque los comentarios de este canal no son para hablar entre vosotros. Son para que yo los lea. Y los leo. Cada semana respondo a los que puedo. Para cerrar, quiero que recuerdes esto.
Tu cuerpo no es tu enemigo. No te está traicionando. Está respondiendo exactamente como debe responder a las condiciones que tiene. Las células de tu intestino se renuevan cada 5 días. Tus glóbulos rojos se renuevan cada 120 días. Tu hígado puede regenerarse desde una porción pequeña. Tu sistema hormonal puede reequilibrarse si le das las condiciones correctas. María recuperó a la María que creía haber perdido. Carlos recuperó la energía y la claridad que pensaba que eran cosa del pasado. No en un mes. No de golpe. Pero sí de forma real y sostenida. Yo soy el doctor Alejandro Fuentes Eterno. Y estaré aquí la próxima semana con otro protocolo igual de concreto. Si este video te fue útil, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana. Así te llega una notificación cuando publique el próximo. Y si conoces a alguien que lleva años con estos síntomas sin entender por qué, comparte este video con esa persona. Puede cambiarle algo importante. Hasta la próxima. Cuídate.